Buenos días, mis queridos eh, video, video escuchas. Hoy estoy queriendo empezar una serie hablando acerca de la iglesia, que Dios quiere, ¿no? Es nuestro... es una carga que Dios puso en mi corazón desde hace muchos años por ver la iglesia, cómo la iglesia ha sido, no tiene la efectividad que debería tener, no está cumpliendo el rol que debería estar cumpliendo hoy en día. Creo que en la escritura también nosotros tenemos varios ejemplos, ¿no? Acerca de qué es lo que la iglesia, cómo es que la iglesia había estado funcionando, ¿no? Y cómo la iglesia en su funcionamiento, en muchos casos, y no siempre fue perfecto, en realidad en algunos casos no era realmente algo perfecto, pero con algunas iglesias, con algunas localidades donde la iglesia estuvo, ahí el evangelio llegó profundamente, el evangelio permeó totalmente esa sociedad y el mensaje de Dios y la palabra y la vida de Dios empezó a llenar ese lugar. Como vamos a ver, el conocimiento de Dios empezó a tener vigencia en ese lugar. Previamente quisiera decir dos cosas que para mí están claras en la escritura y que deberían estar claras en nuestras vidas, en nuestro corazón, deberían estar claras en cada persona, cada ministro que vive en la iglesia. La una es que la iglesia es la culminación del plan de Dios para uno ser conocido en la tierra. La iglesia debería ser la muestra de Dios, la iglesia debería ser esa parte visible del Dios invisible y no, que no se puede percibir, que no pueden percibir los seres humanos sin Cristo. Entonces los seres humanos sin Cristo necesitarían a la iglesia para ver algo de Cristo o de Dios. Y en segundo lugar, no solamente somos la muestra de Dios, la parte visible que Dios pudiera mostrar de su ser invisible a esta creación, sino también somos sus representantes, ¿no? En segundo lugar, la iglesia es representante de Dios a esta creación. Eso también lo creo. El propio mensaje de Dios fue el reino. Y un poco de esto vamos a tocar durante el mensaje de esta enseñanza. Muy bien. Primero queremos ver cómo es muy interesante, ¿no? Que en el primer siglo la iglesia empezó vigorosa, potente, con todos sus digamos, podemos decir, su andamiaje propio, de ser una iglesia naciente, ¿no? Una iglesia naciente, originada por Dios, pero dentro del judaísmo. ¿Por qué dentro del judaísmo? Porque el judaísmo, el pueblo hebreo, fue el pueblo que recibió la palabra de Dios, la revelación de Dios, y que esta revelación fue una revelación especial, una revelación mayor que la que el resto de la creación tuvo. Entonces el pueblo hebreo desde el comienzo fue un pueblo escogido por Dios para mostrar a Dios. En realidad de ahí empezó caminando, ¿no? Después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Ya por los años 30. Se empezó como dice el libro de los Hechos, a expandir. Para el año más o menos 70-75, las últimas cartas se habían escrito antes de las cartas de Juan, porque
luego, más o menos en los años 90 a 100, escribe Juan. Juan escribe, después de muchos años de vida de la iglesia, por encargo de Dios, obviamente, y dada la necesidad, ¿no? Por una necesidad de ¿cómo podemos decir? De encaminar bien a la iglesia, ¿no? La iglesia, después de muchos años, siempre estuvo tomando ciertos rumbos. Pues, uno de los escritos de Juan, el último en realidad, es el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, que fue el último libro escrito, del cual tenemos nosotros vigencia, en ese libro la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, ¿no? Y empieza diciendo en el Apocalipsis la revelación de Jesucristo y de las cosas que iban a venir. Entonces, entendemos una cosa muy importante acerca de lo que Dios quiere a través de del inicio de esta última carta escrita por Juan. Y es que Dios quiere revelar a Jesucristo. Primeramente, obviamente, a la iglesia. Y después, a través de la iglesia, al mundo. Entonces, Dios quería revelarse, quería dejar algo escrito, me imagino, de la revelación de Jesucristo, o por lo menos dejarnos escrito un camino que nos llevaría a completar esta revelación de Jesucristo. Porque la revelación de Jesucristo, es cierto, puede escribirse, ¿no? Como en el Apocalipsis, pero es imposible que sea, que se pueda, que esté ahí todo, ¿no? La revelación de Jesucristo, en realidad nuestra relación con Dios es siempre una relación viva. Es una relación viva porque una carta, palabras no te pueden describir lo que la vida te puede describir. Entonces Dios tiene una relación viva con nosotros, nos habla y nos muestra el Señor las cosas que tiene que mostrarnos, ¿no? Las cosas espirituales. En realidad, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14 de Apocalipsis, está hablando, está revelándose a ese Cristo, y no el Cristo histórico de los evangelios, el cual nosotros conocemos, el cual hasta aún los apóstoles conocían, y que bueno, tenemos, a través de ese Cristo histórico tenemos una visión de Cristo desde afuera. Pero ese Cristo que en su tiempo sufrió, en su tiempo fue crucificado, ahora está sentado a la diestra del Padre, está coronado de gloria. Y aquí en Apocalipsis está describiéndolo, ¿no? Está describiendo con cosas materiales, tangibles, ese poder, esa gloria que tiene en lo espiritual. Bueno, en el versículo 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieves. Y dice: y sus ojos como llama de fuego. Entonces, yo digo esto simplemente porque no es mi tema, la revelación de Jesucristo, sino es una visión. Mi tema en estos días va a ser qué está pasando con la iglesia, qué necesita la iglesia, dónde se ha perdido, ¿no? Entonces el Señor, con sus ojos como llama de fuego, examina la iglesia. Examina la iglesia en el capítulo 2. Examina la iglesia a través de las 7 iglesias de Asia, ¿no? Entonces vemos que hay casos en esa visión que Dios nos muestra en el capítulo 2 acerca de la iglesia, donde Dios ve cómo la iglesia había perdido su rumbo. Interesante, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Vamos a tomar la iglesia de Éfeso como una referencia para mostrarnos cómo fueron las cosas con la iglesia de Éfeso, y hacer un paralelo con lo que nosotros esperamos, con lo que Dios está esperando de su iglesia hoy en día y del estado en el cual se encuentra. Entonces, en la iglesia de Éfeso dice en el Apocalipsis, en el capítulo 2, los primeros versículos, lo voy a leer. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Miramos, hermanos, cómo esta iglesia de Éfeso aparentemente era una iglesia viva, aparentemente era una iglesia que tenía todas las características de lo que hoy podemos decir una iglesia exitosa, de todas las características que un pastor quisiera ver en su iglesia. El problema nomás siempre es que nosotros miramos las cosas de una manera externa, nosotros miramos las cosas desde afuera, porque sí, y Dios también las ve de afuera, pero también las ve de adentro. Aquí les dice, mire, por ejemplo, en el versículo 2, que Dios conocía sus obras. Dice, yo conozco tus obras, aún tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia con un trabajo arduo y perseverante, ¿no? Aparentemente tremenda iglesia, ¿no? Yo quisiera tener una iglesia así, que trabaja y que persevera de la manera en cómo lo hacían los de la iglesia en Éfeso en los tiempos de los años 100. Y que no dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿no? Aquí la iglesia tenía un discernimiento tremendo, de tal manera que aún a los que decían ser apóstoles y no lo eran, ella los había hallado mentirosos, había entendido, tenía discernimiento. El versículo 3 dice, y has sufrido. Era una iglesia que tenía un corazón que había sufrido, mire, había tenido paciencia y había trabajado arduamente por amor de su nombre y no había desmayado. Es muy interesante esto. Había sufrido. Cualquiera diría, qué iglesia más excelente, qué iglesia más perfecta. Había tenido paciencia, había tenido perseverancia, trabajaba arduamente, como dice también el versículo previo, por amor de mi nombre, y no había desmayado. Pero dice en el versículo 4, leemos un versículo que nos extraña, y le dice así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios estaba diciendo, hay algo que yo tengo contra ti, aún viendo todas esas virtudes, que has dejado tu primer amor. Y peor, en el versículo siguiente, en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Era tan grave el defecto, era tan grave lo que Dios había visto, que la llama a una iglesia que había caído, una iglesia caída, y que tenía que arrepentirse. Tenía necesariamente que arrepentirse, porque dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar. O sea, los candeleros simbolizaban las iglesias. O sea, en otras palabras, decir, yo voy a dejar de considerarte mi iglesia si no regresas a tu primer amor. ¿Qué quiere decir regresar a tu primer amor? Muchos lo han interpretado de una manera no espiritual, sino emocional.
Muchos piensan en el primer amor de una forma eso, emotiva, ¿no? De una forma, ay, qué lindo, Dios, yo te amo, así como hacemos muchas veces en nuestras alabanzas. Pero yo creo que lo que él estaba diciendo es, yo he dejado ser lo primero en tu corazón. Yo he dejado de ser como el primer gran mandamiento de la ley, el Dios sobre todas las cosas. Dios nos manda en la ley que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. A Él primero que a todas las cosas. Entonces Dios había de alguna manera dejado de ser lo primero en el corazón de los efesios. Y no sabemos por qué, porque las motivaciones del corazón pueden ser variadas. ¿Por qué ellos trabajaban de esa manera? Hay gente que trabajó en la Biblia arduamente. Por ejemplo, la gente que construyó la Torre de Babel. La Torre de Babel fue hecha ardua, con mucha pasión. Y es más, Dios mismo dice, nadie les va a hacer desistir, con mucha perseverancia. No había nada que dice Dios, que les haría desistir. Pero la motivación era una motivación errada, era una motivación que Dios mismo ve y no le agrada. La motivación por la cual estaban haciendo era para hacerse un nombre. No era amar a Dios sobre todas las cosas. Es posible que la motivación de las iglesias, de esta iglesia, y quién sabe también de muchas de las iglesias de nuestro tiempo, no sea glorificar el nombre del Señor, sino glorificar su propio nombre, glorificar su propia grupo, denominación, etc. Entonces, para Dios la motivación, aquí vemos, este es un gran ejemplo, de que la motivación para Dios es mucho más importante que la acción, porque la motivación es lo que hay en el corazón, ¿no? Aún Dios, cuando vemos, ¿no?, en muchos lugares, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Amén. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Aquí en el Apocalipsis vemos varias cosas, varios lugares. En este capítulo 2 y en el capítulo 3, cuando Dios habla, por ejemplo, en el capítulo 3 le habla a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, él le dice, tú dices que tú eres rico. Y tú piensas que tú eres rico. Entonces tú dices, perdón, yo soy rico, dice, ¿no?, más textualmente. Y no tengo necesidad de nada. De ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios dice, pero escúchame, dice, yo te digo que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Miren cómo la iglesia misma, así misma la iglesia de la Odisea, se veía una iglesia rica, mas a los ojos de Dios era una iglesia pobre, miserable, ciega y desnuda. Entonces la visión que tenemos nosotros los hombres debe ajustarse a la visión de Dios. La visión de las cosas no debe ser una visión natural, debe ser una visión espiritual. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de la visión de los líderes, aún de los pastores en este tiempo. En este caso, la iglesia de Éfeso era una iglesia que si no se arrepentía, Dios la habría de desechar. Y la iglesia de Éfeso es un gran referente para nosotros. La iglesia de Éfeso es por ejemplo, esta iglesia de Éfeso está en un contexto, ¿no?, de aquí de las 7 iglesias. Tengo otro ejemplo en la iglesia por ejemplo, la iglesia de Esmirna, de Sardis, en el capítulo 3, aquí lo tengo, y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Mire la manera en cómo Dios mira. Por todo lo que vamos a ver, yo le quiero decir que uno de los problemas de la iglesia es la falta de vida. Y no es la falta de vida natural, porque la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora en lo natural, pero había una falta de vida, falta de amor, falta de centralidad de Dios en el corazón de ellos y falta de vida espiritual. Aquí también la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3.1 era una iglesia que tenía nombre de que vive, pero dice Dios, y estás muerto, y luego le da algunas recomendaciones. Como les decía antes, lo mismo a la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia era pobre, miserable y desnuda. Era pobre, aunque tenía cosas, y en realidad es muy interesante cómo la pobreza aquí no hace referencia a la cantidad de bienes que uno tiene, sino de lo que hace, de qué clase de bienes son estos. Porque le dice, te aconsejo que compres, cuando uno compra, uno paga, de mí, dice, oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, tenía la plata, pero con esa plata podía comprar cualquier otra cosa. Pero para ser rico necesitaba oro refinado en fuego, ¿no? Era desnudo y le dice, compra vestiduras blancas para vestirte y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y también le dice, tú eres ciego, por eso unge tus ojos con colirio para que veas. Hay cosas espirituales tremendas contenidas en estos consejos, pero lo que estamos queriendo ver y lo que estamos queriendo obtener de lo que estamos hablando aquí es el entender cómo nuestra vista es diferente a la vista de Dios. Dios mira las cosas de una forma profunda. No podemos nosotros decir que miramos la realidad, ni de este mundo, ninguna realidad, divorciados de la mirada de Dios. Nosotros necesitamos entender la opinión de Dios, la vista de Dios, para tener una vista clara de todas las situaciones que ocurren en nuestro medio, en nuestra vida. Quiero ver con ustedes lo que era la iglesia de Éfeso, el potencial que tenía cuando la iglesia de Éfeso fue formada. Éfeso es un lugar en la provincia de Asia Menor, la capital de la provincia de Asia, ¿no? Una de las ciudades grandes, de las mayores ciudades que había en el Imperio Romano. Era una ciudad muy rica, era una ciudad que tenía mucha riqueza. Ahí estaba una de las deidades grandes de la mitología griega, que es la diosa Diana o Artemisa, a la cual iban a adorar, ¿no? Todas las gentes, todos los griegos, ¿no? Ellos iban a la ciudad de Éfeso a presentar adoración. Entre comillas, la adoración era un culto inmoral en la ciudad de Corinto, ¿no? La ciudad de Éfeso era el templo de la diosa Diana. Es una de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo, ¿no? Ya ustedes se imaginarán. Pero esa iglesia, ese lugar fue conquistado, por ejemplo, ahí llegó Pablo en su viaje misionero, en el segundo o tercer viaje misionero, pasó por ahí,
Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 19, y pienso que vamos a tener esta lectura antes de pasar esta primera media hora, que es la mitad de la parte 1, quisiera con ustedes leer. ¿No? Leamos lo que pasó cuando Pablo fue para allá. Aconteció, dice versículo 1 de Hechos 19, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que habría de venir después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Eran por todo unos 12 hombres. Y entrando en la sinagoga, Pablo habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Miren qué tremendo. La palabra, sin internet, sin teléfono, sin Biblia, había sido predicada a todos los habitantes de la provincia de Asia, de la cual Éfeso es la capital. Versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Pablo, por Cristo el que predica Pablo. Dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo en Éfeso había llegado el testimonio profundo y poderoso de Dios, de tal manera que todos los hombres habían escuchado el Evangelio. Muchísimos de ellos se habían convertido, aún los brujos, a través de las cosas que Dios hacía por intermedio de Pablo, a través del testimonio que tenía la iglesia. De tal manera, miren, que en el versículo, seguimos leyendo un poquito más para terminar. Dice: hubo por aquel tiempo, el versículo 23, un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión,
diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Quizás estas palabras son palabras de entendimiento espiritual aún sin tener el entendimiento espiritual. Bueno, seguimos en la segunda parte de este video, de esta primera de esta serie. Gracias.